Muy bien, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a empezar este diálogo con Susana Bessiolicio y con Andrés Olveira. Este diálogo breve sobre el proceso de creación lo vamos a tener en el marco del Fondo de los 100 años de Mario Benedetti, y que viene convocado obviamente por la Fundación Mario Benedetti, la Casa de los Escritores del Uruguay, y viene apoyado por Coparte. Simplemente decirles que Susana Bessiolicio es de Canelones, lleva 9 libros editados, tiene 2 libros en proceso de edición, se dedica exclusivamente a la literatura infantil y juvenil, y es autora e ilustradora de todos sus libros, y que Andrés Olveira es bibliotecólogo, escribe prosa, poesía, dramaturgia, tiene 2 libros publicados, y viene uno de poesía en camino, ¿no? Que va a salir por la editorial Yagurú. Así que básicamente la presentación sería esta, muy sucinta, y ya mismo, si les parece, arrancamos, y arrancamos con una pregunta muy amplia, no sé qué les parece, no tanto del proceso de creación, porque cada libro tiene su proceso, creo yo, ni una receta, sino simplemente cómo han escrito el último libro de los dos. ¿Cómo fue el proceso del último libro de los dos? Arranca Susana. Bueno, em, yo no sé bien qué es lo que funciona en mí para despertarme las ganas de escribir. Yo escribo con rima y para los chiquilines más chicos, y las ideas me asaltan a mí. O sea, me han despertado durante la noche la primera parte de un cuento, y este último, que se llama Norberto casi quiso. Estaba yo tendiendo la cama un sábado en la mañana, mirá lo que te digo, y se me cruzó, es como que Norberto vino a avisarme que estaba pronto para salir, y se me cruzó la primera parte. Norberto el erizo peinar su pelo quiso, 1000 veces lo intentó, pero siempre se le paró. Sábado de mañana, ¿entendés que me pasa eso? Y yo ya sé que está pronto. Es como que la idea estuviera flotando en el aire y me interceptara ella a mí, ¿entendés? Es como que la idea ya está en el aire y se pasa por mi cabeza y yo lo puedo traducir a rimas y a risas, ¿no? Así se generó Norberto. Impresionante. Muy bien, Susana, simplemente, ¿siempre es con rima y es narrativa? Estamos hablando igual, ¿no? Es Cuento. narrativa, sí, es prosa rimada. Yo de poema, que Andrés no va a poder decir mucho mejor, no sé nada, de métrica y no sé qué, nada, no, nada. Lo mío es rima, pero prosa rimada. Pero sí tengo dos novelitas escritas que el proceso es totalmente diferente, pero también lo que une toda mi literatura es el eje de lo que hablo. Yo hablo de la aceptación de que cada uno es como es y está bueno ser como somos. Ese es el eje por el cual están unidos mis libros. Pero sí, entonces algunos son con rimas y el otro son en este formato de novelita. Muy bien, y vos, Andrés, el último libro, ¿cómo fue? Bueno, ahora estoy atravesando escrituras, pero tal vez me centre más en el que está por salir, que es de poesía, aunque ahora estoy escribiendo narrativa, y el de poesía también es muy ilustrativo del proceso general mío, que muchas veces tomo a partir de la experiencia personal, la uso de inspiración para transmutarla y vincularla con otras referencias que pueden ser una conversación, un libro que estoy leyendo o fantasía, y las vehiculizo de esa manera. El libro de poesía se llama ¿De qué sirve una casa? Y narra la mudanza de dos jóvenes montevideanos, pero que pueden ser de cualquier lado, que tienen un problema inmobiliario. Se mudan, se les inunda la casa. Y eso es una experiencia que pasó en la vida real con mi compañera, y que parecía que estábamos con un mal karma del que todavía no nos libramos. Pasó hace un par de años el hecho de que está basado esto, y decidí hacer un libro de poemas de eso, que son 52 poemas que cuentan una historia. No tiene el flujo, tiene como un flujo que está muy vinculado a lo acuático, porque uso
con mecanismos de ironía, de sarcasmo, pero también mando cualquiera, como que pasan cosas absurdas, se convierte en una situación absurda y es como una historia, porque me gusta cuando narro, claro que sí, pero cuando escribo poesía también me gusta narrar, me gusta tener algo para contar. No soy tanto de ver los poemas, aunque me salen muchos individuales, me gusta pensarlos como una totalidad, tengo como ese vicio de vincular todo. Entonces salió así, ¿De qué sirve una casa?, que también marca como el contexto de las dificultades de repente que pueden surgir para ir con una inmobiliaria, alquilar, hablar con la dueña del apartamento, que a su vez era la esposa de un pastor de una iglesia medio extraña, y ella estaba en Rusia en ese momento, visitando a un hijo, y ella nos lloraba la milonga. Cosas que a los tres nos da para escribir esa historia, te digo. Es la vida real. Para... Es que la vida te da limones y haces limonada. Claro, eso es lo que yo considero. Es como decís vos, te agarró ahí, estabas tendiendo la cama, pero de alguna manera vinculás lo que tenés a mano también para crear. Y eso me parece que también es algo que, esa frustración que nos generó esa situación, la traté de transmutar en algo y verlo con ironía, porque al fin y al cabo todo salió bien, porque los problemas también de esa forma uno los relativiza y los pone en su justo contexto, jugando con el absurdo. Claro, claro. Así que nada. Y la segunda pregunta entonces sería algo que me parece, porque tanto los dos, por lo que entendí, de alguna forma se comunican con algo que está más allá o que no es totalmente racional o no es totalmente manejable, ¿no? Digamos, en el caso de Susana, claramente, si es asaltada por una idea, por una historia o por un verso, y en el caso tuyo, obviamente, por las cosas que ocurren en tu vida, pero algunas son las que, digamos, que te ahogan, valga la redundancia, sobre todo cuando hay situaciones. Y bueno, en el caso de Susana, ¿es domesticable el inconsciente? ¿Hay formas de domesticarlo, de dirigirlo? Por ejemplo, en vez de tender la sábana, tender frazadas, por ejemplo. Me pasa, si entiendo bien lo que me estás queriendo decir, me pasa de que yo uso mucho los animales. Mis libros tienen muchos animales, salvo las novelitas, los otros están protagonizados por animal. Entonces me dicen, ¿por qué no haces un Tero que es uruguayo? ¿Por qué no escribís, ya que la aceptación de las diferencias, ¿por qué no escribís sobre un niño que tenga determinadas características? Y yo me quedo con la idea de que qué bueno sería poder yo tejer las ideas que se me ocurren para el lado de que estaría bueno comercialmente o que es un animal que no está explotado, que bueno iría yo para ahí, o que es uruguayo, entonces sería el animal. No lo puedo hacer. Hasta ahora no lo he podido hacer. O sea, no... es lo que te digo, yo tengo la facilidad de tejer ideas que ya están en el aire. Ahora, es como que me llegaron... Cuando yo tengo la pregunta, y lo mismo para Andrés, digo, de si es domesticable, si de eso, ese proceso que te asalta, si puedo ir hacia una... o de alguna forma, digamos, tender hacia algo o no, o vos no te lo planteas. En el caso de los libros rimados, no. Viene como pronto. Me llega como pronto. Me sale todo en un día, además. O en dos, más no. En el caso de la novelita, sí. En el caso, lo que me salen las ideas y después yo las desarrollo y ahí puedo domesticar más. Ahí voy, vuelvo a hacer, y hasta que me sale de adentro o está plasmado en el papel lo que yo quiero decir, ¿ah? Pero sí puedo ahí sí puedo elegir mejor y tejer mejor sobre cosas elegidas más desde el intelecto. Las rimas otras me salen desde el corazón, desde las vísceras. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, perfecto.
Perfecto. ¿No te interesa? Y en el caso tuyo, Andrés, digo, porque la pregunta también es, o la fantasía que puede tener aquellos que nos están oyendo, es de si se puede dirigir o tender de alguna forma. En el caso tuyo, Andrés, yo, cuando digo si se puede domesticar, volvemos a lo doméstico. Se ve que estás siempre en lo doméstico. Sí, yo creo que se puede facilitar y se puede estimular, pero a veces son muy caprichosos y muy insondables los caminos de la inspiración y los caminos que mueven hacia el acto creativo son insondables, pero también se puede hacer una arqueología de su recorrido. Podemos ser detectives de nuestro propio proceso creativo y tratar de ver qué recurrencias hay, qué métodos, o si estamos buscando uno, para conocernos mejor, porque es una forma de autoconocimiento. Entonces, a mí lo que me pasa es que trato de facilitar. Trato de facilitar, es como cuando alguien prende un incienso para generar una atmósfera o una música, o la ausencia de música. Entonces yo trato de facilitar lo mejor que puedo y también tener siempre a mano herramientas para poder captar esas ideas que se me ocurren. Las libretas, los cuadernos siempre, la computadora, las notas de voz, las grabaciones como si fuera la bitácora del Capitán Kirk de Star Trek, ese tipo de cosas. Entonces yo ahí me quedo como tranquilo de que puedo darle más elementos a la inspiración para que caiga cuando quiera, que muchas veces es inoportuna. Muchas veces, nada. Y a veces hay que propiciarla y hay que trabajarla. Está muy bueno lo que dice Susana, porque depende de qué canal uno elija. Hay canales más espontáneos y canales que exigen un mayor, como una mayor domesticación, como de repente la prosa, cuando uno no está haciendo escritura automática, de repente la prosa necesita cierto plan, cierta columna vertebral, y también pero hay un cierto equilibrio. A veces hay que dejar espacio para lo espontáneo dentro de un plan de prosa. Pero creo que la idea es tratar de propiciar. Yo trato de propiciar, según el impulso que tengo, tratar de ver hasta dónde puedo pensarlo previamente y después ponerlo en práctica, tratar de hacer la mayor columna vertebral que pueda y después ponerme a escribir, pero sin que esa columna vertebral sea un corset, como dejándola. Claro. Bueno, eso sería entonces en torno a lo que sería cómo surge o cómo aparece ese texto, ese tejido que hay que tejer, esa trama. Pero después hay, y ustedes están tan claro, aparte de que el escritor tiene que leer, obviamente, para de alguna forma ir también domesticando o ir adiestrando sus recursos para escribir. Después hay una cosa que es inevitable, que sería la cocina de la escritura, y ahí le voy a preguntar a Susana. Vamos a continuar dentro de lo doméstico, pero pasamos a Susana, la cocina de la escritura. Susana, en tu caso, que es la parte, bueno, de corrección, de proceso de ese texto y de los dibujos, en tu caso, encima de la ilustración. ¿Cómo es la cocina? ¿Qué instrumental tenés en ese? Lápices de colores comunes y corrientes. En realidad uso los acuarelables para dibujar, y hojas de A4 comunes y corrientes que cualquiera tiene en su casa. Si vos vieras mis libros, verías que desde el primero al último hay todo un crecimiento en la parte de los dibujos, porque hay como... yo fui aprendiendo, en mis propios dibujos fui aprendiendo a dibujar. Lo único que yo no hago es, en relación a los dibujos, es copiar de otras personas, pero sí veo ojos, o veo flores, o veo y saco ideas, porque yo soy autodidacta con los dibujos. Lo que me sale de adentro es escribir, pero como quiero que todo el trabajo sea mío, aún en el error, y es lo que voy a decirle a los chiquilines, está bueno que uno, cuando voy a hacer los talleres, ¿no?, equivocarse, ir aprendiendo y sacar lo mejor que uno va pudiendo, y cada vez, cuanto más practiquemos, va a salir mejor, ¿no?, evidentemente. Para
escribir solo uso una lapicera y cualquier hoja que esté adelante. Lo único que preciso para conectar con las ideas es que se forme una burbuja de soledad. ¿Viste esos lugares? ¿Viste cuando vos de repente estás lavando los platos? ¿Lavan los platos ustedes? Sí. Sí. ¿Sí? Y estás vos sola, nadie se acerca, ¿no? Entonces estás vos solo contigo mismo y ahí yo escucho mis pensamientos y empiezo a tejer una idea con la otra. Siempre me pasa dentro de la ducha, me pasa lavando los platos, me pasa tendiendo la cama, y cuando ahí conecto, ahí yo escucho lo que está viviendo adentro mío. Y ahí agarro lo que sea, la boleta, la UTE, o lapicera, y escribo en donde sea. Esa es mi manera de escribir. ¿Y los dibujos Sí. influyen en el texto que ya escribiste? Al ¿no? revés, primero el texto sale solo. Sí. El texto sale, y Sí. luego lo tengo que dibujar. Luego Ajá. lo tengo que dibujar. Perfecto, Y lo que sí, para los chiquilines, que los primeros escuchas, 4 o 3 años, el dibujo es casi tan importante como el texto, ¿no? Claro, sin duda. Entonces, pero nunca es al revés. Nunca me sale un dibujo y después el texto. No, yo de corazón soy escritora. Soy ilustradora porque quiero que mi trabajo sea todo mío. ¿Se entiende? Perfecto. Aún equivocándome, aún aunque no quede lindo. Perfecto. Prefiero eso. Vale. Porque me identifica, ¿no? Me identifica en mis errores también. Muy bien. Y vos, Andrés, el tema de lo que podría decir la cocina de la escritura, los recursos que se aplican a eso una vez Claro. ya ha surgido, está encaminado, el texto siempre va variando, siempre hay una distancia también con el texto. ¿Cómo es en tu caso? Sí, yo tengo una etapa que es la etapa libreta, que siempre hay una libreta a mano, siempre hay en el bolsillo de la dama y la cartera de caballero, siempre hay una libreta, el celular, las notas del celular, y después es como una lluvia que hay ahí y uno agarra las vertientes que siente que puede. Después agarro lo que siento que puedo seguir. Entonces trato de tener varios canales abiertos, no cerrar nada, pero cuando me voy a dedicar a algo trato de meterle una cierta disciplina y el pulido, la escritura, y la reescritura y la relectura me parece que son fundamentales, constantes, y lo de la distancia está muy bueno, porque muchas veces necesitas encajonar las cosas para después verlas con una distancia necesaria. Porque sí, dejarlo dormir. Dejarlo dormir, claro, y volverlo a ver al otro día, sí, total. Sí, o incluso pueden pasar semanas, meses, porque a veces uno queda con mucha cercanía con el texto, muchas veces te contamina, y necesitas verlo con otros ojos, que son... Sí. Entonces, nada, está bueno porque uno también descubre en lo que escribiste, descubrís cosas que no habías visto cuando estaba todo tibio ahí. Y Claro. Sí. Por ejemplo, Horacio Quiroga decía que aquello de que no hay que escribir bajo el imperio de la emoción. Pero hay otra persona que me dijo algo muy parecido a lo que decís vos, Andrés, que es que cuando uno está escribiendo ese texto, en realidad, y lo lees inmediatamente, ¿no? O claro, el otro día lo lees, en realidad ahí te está leyendo tu mente. sí. No lees el texto hasta que no haya Tal cual. pasado una semana, y ahí sí, como uno, si fueras un lector, el primer lector, abordás y lees lo que está realmente escrito, porque al Claro. principio, el calor de la circunstancia, ¿no? Uno lee su mente, y todo le cierra perfecto en ese momento. Es la mente que te dice, mirá, qué bueno que está esto, y claro. A mí me pasa, trabajando con los niños, porque el libro, después de que es libro, tu cuento, después de que es libro, tiene una entidad aparte, y cada uno lo ve desde otros ojos. Entonces vos ves miradas que ni yo misma me doy cuenta de que Claro. es genial, ¿eh? Es otro libro, es increíble, porque tiene personalidad propia, es genial. Claro, la obra ya deja de pertenecerle a uno y pasa a pertenecer Está al buenísimo. receptor.
Sí, tiene que haber la famosa distancia. Bueno, se nos pasan los 20 minutos. Una última pregunta muy breve, la respuesta, por favor, es esta. Cuando tienen que escribir, ¿qué otros recursos tecnológicos están usando? Por ejemplo, el audio, escucharse a sí mismos, que alguien los lea, que dárselo a otro. Brevemente, me digan qué es lo que hacen. Yo uso eso de grabarme leyendo y luego me escucho, sobre todo en los con rima, ¿no? Y en los novelitas lo doy a leer, se lo doy a leer a mi sobrina, se lo doy a leer a mi marido, necesito esa segunda opinión. Y también, después de que pasa esa semanita, ¿no? Sí. Primero, esa semanita es conmigo, cuando dejo de dormir, y después lo hice a leer. Sí. Claro. ¿Y vos, Andrés? Bueno, el lector es muy importante, el rol de lector, y tener lectores de confianza, aunque sea un par de lectores de confianza, que puedan ser crudos también y honestos, sin ningún tipo de compromiso, que te puedan decir, mirá, me parece que esto está bueno, está mal, y también uno mismo ser capaz de decir, voy a persistir en esto a pesar de la opinión externa. También está eso. Pero siempre está buena la... Claro, igual, aunque alguien te diga algo, es una decisión propia. Pero está bueno también tener ese conflicto, es un conflicto muy interesante. Y nada, eso. Obviamente la tecnología, trato de escribir, a veces escribo en la tablet, trato de escribir en la computadora, a veces tengo que fotografiar notas para transcribirlas, y a veces uso el tema de la voz, pero más que nada para ideas. Como la voz la uso de libreta. La lectura en voz alta la utilizo cuando estoy en la etapa de corrección y un párrafo de repente me resulta, o una estrofa, me resulta dudosa y tiene mucho ripio o alguna cacofonía, unas palabras que se repiten, la trato de decir en voz alta para ver qué efecto tiene y si me resulta agradable. Muy bien. Gracias por estar aquí y acompañarnos en y compartir los secretillos del proceso de creación. Gracias a los dos. Re linda la entrevista, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes también.